Página 39. Psicología del desarrollo, Papalia Wenkos-Duskin, 2001. Parte 1. Ingreso al mundo de los niños. Vista previa. Capítulo 1. Estudio del mundo de los niños. 1. El estudio científico del desarrollo infantil comenzó a finales del siglo XIX y ha evolucionado hasta convertirse en parte del estudio del ciclo completo de la vida. 2. Los científicos del desarrollo estudian el cambio y la estabilidad en los dominios físico, cognitivo y psicosocial. 3. El desarrollo está sometido a influencias internas y externas. 4. Las influencias contextuales importantes sobre el desarrollo incluyen a la familia, el vecindario, el nivel socioeconómico, la raza/origen étnico, la cultura y la historia. Capítulo 2. El mundo de los niños, ¿cómo lo descubrimos? 1. Las perspectivas teóricas acerca del desarrollo infantil difieren en cuanto a dos temas clave: a. La posibilidad de que los niños contribuyan a su propio desarrollo y b. La posibilidad de que el desarrollo sea continuo o ocurra por etapas. 2. Las principales perspectivas teóricas son la psicoanalítica, del aprendizaje, cognitiva, evolutiva biológica y contextual. 3. La investigación puede ser cuantitativa o cualitativa y puede incluir estudios de caso, estudios etnográficos, estudios de correlación y experimentos. 4. Para estudiar el desarrollo es posible que los investigadores den seguimiento a los niños a lo largo de cierto periodo para observar cómo cambian, o pueden hacer comparaciones de niños de diferentes edades para ver cómo difieren entre sí. Parte 1. Ingreso al mundo de los niños. Si observa fotografías de usted mismo cuando era niño, es posible que le parezca que está dentro de un terreno que le es familiar, pero al mismo tiempo desconocido. ¿Es realmente usted en esas imágenes congeladas en el tiempo? Al estudiar su propia fotografía de cuando acababa de nacer, ¿se pregunta cómo se sintió entrar en este mundo? ¿Qué hay con respecto a esa fotografía de su primer día de clases? ¿Estaba nervioso de conocer a su maestra? Ahora cambie la hoja y observe la fotografía de graduación de preparatoria. ¿Cómo es que este bebé indefenso se convirtió en el vigoroso escolar y luego en el joven graduado a punto de ingresar al mundo de la adultez? Las fotografías nos dicen poco acerca de los procesos de cambio que ocurren a medida que un niño crece. Incluso una serie de videos caseros, que pueden seguir a los niños en todo momento de su desarrollo, no capturan cambios tan sutiles que, con frecuencia, no podemos detectar hasta después de que ocurren. Los procesos e influencias que producen esos cambios del desarrollo son el tema de este libro. La parte 1 es un mapa del mundo de un niño. Traza las rutas que han seguido los investigadores en la búsqueda de información acerca de qué es lo que hace que los niños se desarrollen de la manera en que lo hacen y señala las principales direcciones que siguen, en la actualidad, quienes estudian el desarrollo. En el capítulo 1 se explora el modo en que el estudio del desarrollo infantil ha evolucionado y se examinan sus conceptos básicos. En el capítulo 2 se considera cómo es que los científicos del desarrollo estudian a los niños, qué teorías les guían, cuáles métodos de investigación utilizan y qué normas éticas gobiernan su labor. A medida que ingrese de nuevo al mundo de un niño, recuerde que los niños verdaderos no son abstracciones en una hoja impresa. Son seres humanos vivientes que ríen y lloran, gritan y hacen berrinches, y que hacen preguntas. Observe a los niños que le rodean en la tienda de abarrotes, en los parques, en los cines o en la calle. Escúchelos. Véalos. Haga una pausa para prestar atención y observar cómo enfrentan y experimentan la maravilla de la vida. Recuerde al niño que alguna vez fue y pregúntese qué le convirtió en la persona que es hoy. Anote las preguntas que espera que este curso le ayude a responder.
Con los discernimientos que logre a medida que lea este libro podrá ver con nuevos ojos a cada niño y a usted mismo. Capítulo 1. Estudio del mundo de los niños. No existe nada permanente excepto el cambio. Heráclito, fragmento, siglo VI a.C. 1.1. Encuadre Víctor, el niño salvaje de Aveyron. Las fuentes de información sobre el niño salvaje de Aveyron son Fried, 1989, y Lane, 1976. El 8 de enero de 1800, un niño desnudo, con el rostro y el cuello gravemente arañados, apareció en las afueras del pueblo de Saint-Sernin, en la escasamente poblada provincia de Aveyron, ubicada en la parte sudcentral de Francia. El niño, que medía solo 1.37 metros de estatura, pero que parecía de cerca de 12 años de edad, ya había sido visto en diversas ocasiones durante los últimos 2 años y medio, subiendo a los árboles, corriendo en 4 patas, bebiendo de los arroyos y comiendo bellotas y raíces. Cuando el chico de ojos oscuros llegó a Saint-Sernin, no hablaba ni respondía cuando se le hablaba. Como un animal acostumbrado a vivir en el bosque, desdeñaba los alimentos preparados y destrozaba la ropa que la gente intentaba ponerle. Parecía evidente que había perdido a sus padres o que ellos lo habían abandonado, pero era imposible determinar desde hacía cuánto tiempo había ocurrido esto. El niño apareció durante una época de agitación intelectual y social, cuando una nueva perspectiva científica comenzaba a reemplazar la especulación metafísica. Los filósofos debatían cuestiones acerca de la naturaleza de los seres humanos, cuestionamientos que se volverían esenciales para el estudio del desarrollo infantil. Las cualidades, comportamientos e ideas que definen lo que significa ser humano son innatas, adquiridas, o ambas. ¿Qué tan importante es el contacto social durante los años formativos? ¿Se puede superar su carencia? El estudio de un niño que creció aislado podría dar evidencia del impacto relativo de la naturaleza, características innatas, y la crianza, educación, instrucción escolar y otras influencias de la sociedad. Después de la observación inicial, el niño, que llegó a conocerse como Víctor, fue enviado a una escuela para sordomudos en París, en donde Jean-Marc Gaspard Itard, un ambicioso joven de 26 años de edad que practicaba la nueva ciencia de la medicina mental o psiquiatría, se encargó de él. Itard creía que el desarrollo de Víctor se limitó debido al aislamiento y que simplemente requería que se le enseñaran las habilidades que los niños adquirían de manera normal en la sociedad civilizada. Itard llevó a Víctor a su propia casa y durante los siguientes 5 años lo domesticó en forma gradual. Primero, despertó la capacidad de su alumno para discriminar la experiencia sensorial por medio de baños calientes y fricciones en seco. Después, avanzó a un entrenamiento difícil y minucioso de las respuestas emocionales, y lo instruyó en el comportamiento moral y social, el lenguaje y el pensamiento. Pero la educación de Víctor, que se dramatizó en la película El pequeño salvaje de François Truffaut, no fue un éxito absoluto. El niño logró notables progresos, aprendió los nombres de muchos objetos y podía leer y escribir oraciones sencillas. Podía expresar deseos, obedecer órdenes e intercambiar ideas. Mostraba afecto, en especial por el ama de llaves de Itard, Madame Guérin, y emociones, tales como orgullo, vergüenza, remordimiento y el deseo por complacer. Sin embargo, aunque pronunciaba algunos sonidos de vocales y consonantes, nunca aprendió a hablar. Lo que es más, permaneció centrado totalmente en sus propios deseos y necesidades. Asimismo, nunca perdió su añoranza por la libertad del campo abierto y su indiferencia hacia la mayoría de los placeres de la vida social. Lane, 1976, p. 160. Cuando concluyó el estudio, Víctor, quien ya no podía valerse por sí mismo, como lo había hecho en el bosque, fue a vivir con Madame Guérin hasta su muerte ocurrida en 1828,
poco después de cumplir los 40 años. Porque Víctor no pudo cubrir las expectativas que tenía Itard sobre él. Es posible que el niño haya sido víctima de daño cerebral, autismo, un trastorno cerebral que implica falta de respuesta social, o maltrato temprano grave. Los métodos educativos de Itard, por avanzados que hayan sido para su tiempo, quizá fueron inadecuados. Itard mismo llegó a creer que no podían superarse por completo los efectos del largo aislamiento y que probablemente Víctor ya estaba demasiado grande, en especial para aprender el lenguaje. Aunque la historia de Víctor no produce respuestas definitivas para las preguntas que Itard se propuso explorar, es importante, porque fue uno de los primeros intentos sistemáticos por estudiar el desarrollo infantil. Desde la época de Víctor hemos aprendido mucho acerca de cómo se desarrollan los niños. Sin embargo, los científicos del desarrollo siguen con el análisis de interrogantes tan fundamentales como la importancia relativa de la naturaleza y la crianza, y de cómo interactúan estas entre sí. La historia de Víctor es un dramático recuento de los retos y complejidades del estudio científico del desarrollo en la infancia, en el cual estamos a punto de embarcarnos. En este capítulo de introducción, examinamos cómo ha avanzado el campo del desarrollo infantil. Presentamos las metas y conceptos básicos de esta área en la actualidad, identificamos los aspectos del desarrollo y mostramos cómo se interrelacionan, resumimos los principales desarrollos durante cada periodo de la vida de un niño, y examinamos las influencias sobre el desarrollo y los contextos en los que ocurren. Después de leer y estudiar este capítulo, el lector debería ser capaz de responder a cada una de las preguntas indicadoras en la siguiente página. Consúltelas de nuevo en los márgenes a lo largo del capítulo, donde se señalan los conceptos importantes. Para verificar que se comprendieron estos indicadores, revise el resumen al final del capítulo. Los puntos de verificación localizados en todo el capítulo le ayudarán a confirmar su comprensión de lo que ha leído. Página 44. Anexos tomados de la red Internet. El incurable niño salvaje. A finales de 1799, un grupo de cazadores encuentran y capturan en unos bosques de la región francesa de Aveyron, próxima a los Pirineos, a un niño de unos 11 o 12 años, completamente desnudo, y que ya antes había sido avistado por los vecinos de la zona comiendo bayas o tubérculos silvestres y viviendo en estado salvaje. Después de pasar un periodo de tiempo recluido en el hospital provincial, la noticia del caso se extendió por toda Francia, donde se hizo famosa la historia, al punto que en 1800 desde París fue requerida la presencia del chico para proceder a su estudio y desvelar así los misterios de la mente humana, pues el caso presentaba la oportunidad, nunca antes conocida, de poder estudiar la mente y el comportamiento de un individuo humano que había crecido sin educación, influencia o aporte humano alguno, ya fuera social o familiar. Los principales estudiosos del momento, como Philippe Pinel, director del asilo manicomio de Bicêtre, acudieron para examinar al muchacho, llegando a la conclusión, la mayoría de ellos, de que no se trataba, ante las graves deficiencias de comprensión y lenguaje que presentaba el chico, no hablaba ni entendía nada en absoluto, más que de un deficiente mental de nacimiento, y por tanto incurable. Sin embargo, un joven médico recién doctorado, Jean-Marc Gaspard Itard, que también participó en los exámenes previos, opinó que no se trataba del caso de un deficiente mental, sino de un chico de inteligencia normal, que debido a su completo aislamiento de un entorno humano no había podido desarrollar las capacidades mentales y de relación propias de su edad como ser humano, entre ellas la comprensión y el uso del lenguaje. Propuso entonces Itard un programa de tratamiento y educación del muchacho con el fin de hacerle recuperar dichas capacidades, ante lo cual, la comisión encargada del examen del caso, le entregó la custodia del chico para que llevara a cabo con él dicho programa. A partir de entonces, Víctor, que así se llamó al chico, vivió en la misma casa que Itard, junto a Madame Guérin, que se encargaba de sus cuidados físicos. Itard,
Durante la ejecución de su programa, realizó 2 extensos informes enviados al Ministerio de Interior, en 1801 y en 1806, responsable del caso, donde detalla minuciosamente el proceso que llevó a cabo con el chico. En el primero de ellos describe al muchacho como un niño desagradablemente sucio, sujeto a movimientos espasmódicos, incluso convulsiones, y que mostraba un comportamiento parecido a los animales del zoo, balanceándose sin sentido, mordiendo o arañando a quien se le acercaba, y mostrando nula capacidad de afecto por quienes le cuidaban, así como una capacidad de atención completamente dispersa y cambiante, sin mostrar interés por nada. Un aspecto muy diferente del retrato del buen salvaje descrito por Rousseau en el siglo anterior, y que las expectativas del público contribuyeron a crear en la época como rumor. Una vez superada la fase inicial, en la que Víctor logró cierta adaptación a su nuevo entorno, los avances fueron escasos, a pesar del esfuerzo y el interés que se tomó el Dr. Itard por llevar a cabo su programa educativo. La mayor esperanza de Itard porque Víctor aprendiese a hablar y adecuara su comportamiento a las normas sociales se vieron completamente defraudadas, hasta el punto de que en 1806, el propio doctor, concluye en su segundo informe que la recuperación de Víctor es del todo imposible. El Ministerio del Interior, a raíz del informe, decidió proveer de una pensión a Madame Guérin para el mantenimiento de Víctor, y con el tiempo, después de que el Dr. Itard abandonara el caso, envió otros doctores y profesores que ayudasen en la educación de Víctor, aunque sin lograr ningún resultado o avance concreto. Murió a la edad de 40 años en 1828. La importancia del lenguaje en el desarrollo de la identidad. El caso de Víctor de Aveyron, por su radicalidad, constituye un excelente ejemplo para apreciar, en su ausencia, diversos aspectos evolutivos del lenguaje humano, como es el caso del denominado periodo preoperatorio descrito por Piaget, durante el cual, en el breve lapso entre los 3 y 4 años, el niño adquiere y comienza a desarrollar los aspectos fundamentales del lenguaje, descrita como una fase o periodo crítico en los que se produce un desarrollo explosivo de las capacidades lingüísticas. Fase en la que si se produce cualquier alteración grave, como fue el caso de Víctor debido a su aislamiento del entorno humano, se verán mermadas o anuladas de forma irreversible las capacidades lingüísticas, metarepresentativas y simbólicas del individuo, con lo que conlleva de merma en otras actividades mentales o cognitivas correlativas como es la de la propia identidad o construcción efectiva de un yo, en definitiva, de la constitución de la propia persona. En 1970 el actor y director de cine francés François Truffaut dirigió y protagonizó en el papel del Dr. Itard la película L'Enfant Sauvage, El Pequeño Salvaje, donde relata el caso de Víctor de Aveyron, y que es un excelente documento para reflexionar sobre las capacidades lingüísticas, metacognitivas y simbólicas, el concepto de identidad y la construcción social del yo durante el desarrollo evolutivo y la educación del niño como persona. Este resumen de la película, hallado en YouTube, ofrece una somera muestra tanto de los trabajos de Itard como de Truffaut. ¿Por qué el niño salvaje no pudo ser un infante? Rafael Andrés Porras Suárez. Resumen, ¿puede considerarse al niño salvaje de Aveyron un infante? El texto intenta dar respuesta al interrogante asumiendo que la constitución de la infancia, de la configuración de una especificidad infantil en el niño salvaje a través del método educativo de Jean Itard, no era un asunto de modificación conductual, de adaptación cultural o de imitación lingüística y moral sino el fracaso de la racionalidad moderna al no advertir la naturaleza de su objeto, un cuerpo no simbolizado por el lenguaje. El fracaso de concebir a Víctor aquel significante asignado al niño salvaje, como infante fue un verdadero problema del lenguaje y planteó un nuevo problema para el estudio de la naturaleza de lo humano. Introducción. Víctor fue la foné con la que el joven y nobilísimo médico de sordos, tartamudos y deficientes mentales, Jean-Marc Gaspard Itard,
1775-1838, nominó al niño salvaje, esa criatura solitaria y andrajosa encontrada en el bosque de Aveyron en 1799, al que dedicó 5 años de trabajo de educación. El sonido Víctor fue un referente para el niño salvaje, tal como ocurre en el niño de 3 meses que torna su mirada hacia el lugar donde percibe el sonido o como el animal doméstico que se precipita a su amo ante su llamada. No obstante, ¿cuál fue la imposibilidad de ingreso de Víctor a la cultura? Como no superó esa insuficiencia por el desarrollo y el aprendizaje paulatino en el encuentro con el otro para sumarse a la especie social, para identificarse como hablante. Para responder, ha de contextualizarse brevemente el lugar de aparición del niño salvaje en la cultura de inicios del siglo XIX para indicar, primero, el lugar y la función de la ciencia y, segundo, la emergente noción de infancia que cooptada por el discurso científico repercutió, indiscutiblemente, en el niño, pero no en el niño salvaje. El objeto de la ciencia moderna, el cuerpo infantil. El objetivo de la ciencia ilustrada, propio del campo médico de Itard, tendiente a la observación y la descripción aún carente de especificidad especialmente, de la psicología del niño, fue la conquista de la animalidad por la moral, del desprendimiento de los rasgos degenerados innatos y transformarlos, modificarlos y ponerlos en función del mundo social. Rose, 1999. Nada más efectivo para el naciente estado que disponer de cuerpos funcionales. El programa educativo de Itard está enmarcado en la fe científica proclamada por la Ilustración y, posterior, abanderada por la Revolución Francesa, 1789-1799. Precisamente, era el cuerpo el objeto de la evaluación y la administración del individuo, individualizado y visibilizado el cuerpo por sus defectos, este adquirió estatuto científico. Durante el siglo XIX, la mirada individualizadora se posó en quienes estaban en el extremo opuesto de las relaciones de poder, los delincuentes, los locos, los indigentes y los deficientes mentales habrían de ser objeto de gran cantidad de proyectos complicados y llenos de ingenio cuyo fin era documentar la singularidad de esas personas, registrarla y clasificarla, disciplinar la diferencia. Rose, 1999, p. 72. Y el niño, agrega Rose, se tornó en el objeto predilecto de tales programas de individualización. La paulatina y creciente industria tanto de las instituciones de corrección y protección, que al decir de Aries, 1987, prolongaron la edad infantil, como los dispositivos de modificación corporal de los malogrados tendieron a la incorporación positiva de la moral y anormal al mundo. Camino que tomó el degenerado cuerpo del niño salvaje y el cual fue objeto de los presupuestos científicos de la época. Para admitir que fue la corporeidad del alma infantil y no la subjetividad el derrotero del programa educativo de Itard, parece necesario partir de algunos presupuestos cientistas de la época ilustrada, en especial, la medicina y la psiquiatría, la psicología y la pedagogía, aún a medio camino para alcanzar el desarrollo de la psicofisiología de mitad de siglo XIX y, posterior, la conquista de la psicología de la conducta del XX, Canguilhem, 1998. En primer lugar, la avasallante fe científica instaurada por Descartes, 1994, desde el siglo XVII. Su división cartesiana, res cogitans y res extensa, colaboró en la precipitación científica sobre el cuerpo-máquina. Si el cuerpo ha sido creado por Dios, entonces, las imperfecciones no son sino efecto de la voluntad del hombre, pasiones, defectos, vicios, errores y prejuicios característicos de esa edad específica, que según Pagny, 2006, le era propio a la infancia. Entonces, la capacidad de la ciencia torna objeto mismo tanto esa rarefacción infantil como el vicio adulto. ¿Cómo no escapar de la sentencia cartesiana, incluso otrora de las ideas de Platón y San Agustín, del estado natural, amoral e irracional del niño?
cómo no fundar la ciencia del hombre en una especificidad humana carente de habla y razón como lo criatura humana perfectible y moldeable para ser el hombre virtuoso consagrado por la moral. Los efectos que para las ciencias del hombre aportaron los presupuestos morales de la educación natural del francés J. Rousseau y la educación negativa del alemán I. Kant. La educación, según los dos personajes, es un asunto propio de los hombres. El hombre es la única criatura que requiere educación para Kant, 1985, y la educación endereza al hombre para Rousseau, 2000. Uno y otro parten, con razón, de un estado natural del ser humano inclinado a la animalidad o al salvajismo, en todo caso, dominado por su propia voluntad, necesidad y capricho y no por la razón. No obstante, dependerá de la educación de la que es el único dueño el hombre el formar el alma desde la infancia. Enfatizan, uno y otro, que la infancia es el periodo justo donde la acción educativa tiene mayor efecto por varias razones: la insuficiencia innata del niño ante la adversidad de la naturaleza y la cultura, la dependencia hacia otro que lo cuide, proteja y eduque, la efectividad o el malogro de una primera educación, propicio de la identificación humana, la complementariedad de un alma innata y la ausencia de las virtudes humanas, la razón y la palabra. Rousseau, a diferencia de Kant, menciona en el Emilio que hay tres tipos de educación: de la naturaleza, de los hombres y de las cosas, subrayando la segunda de la que es dueño absoluto el hombre, un arte, aunque por su misma especificidad es imposible, relacionándola con las otras dos. Por su parte, Kant refiere a la educación, Erziehung, como propia del hombre, separándola de la naturaleza e inscribiéndola bajo tres instancias formativas: el cuidado, la disciplina y la instrucción. Consagrada la ciencia a la entrañable devoción a la explicación metafísica de los fenómenos naturales, sus métodos y presupuestos, se direccionaron luego a la explicación del fenómeno humano. Con la observación de la anatomía humana, de la descripción de los movimientos y conductas, de la clasificación y la separación de lo humano normal anormal, por la psicologización de la psiquiatría iniciada por Binet, y la capacidad médica de actuar sobre la diferencia es donde es situado el niño salvaje. Según la memoria sobre Víctor de la Veyron, Itard leyó el informe de Philippe Pinel, psiquiatra francés que introdujo una perspectiva psicológica sobre el estudio de la enfermedad mental desde 1790, quien informaba acerca de la condición del infeliz. Este, niño salvaje, se encuentra bastante por debajo de algunas de nuestras especies zoológicas domésticas, sf. p. 1. Sus características más próximas al animal que al hombre fueron el reto de la época científica. La degeneración de su alma era mucha más expresa al compararse su comportamiento con la conducta social del niño de su edad. Consigna Itard, sf., en su Memorias sobre Víctor de la Veyron, Víctor, insensible su alma a cualquier clase de afección moral, toda su inclinación y su placer quedaban circunscritos al agrado del órgano del gusto, todo su discernimiento, a las operaciones de la gula, toda su inteligencia, a la capacidad para unas cuantas ocurrencias aisladas y siempre relativas a la satisfacción de sus necesidades. En una palabra, su existencia toda quedaba reducida a una vida puramente animal. P.1. Las descripciones de este cuerpo salvaje por debajo de algunas de nuestras especies domésticas. P.1. Inclinado al capricho, la desmesura, la resistencia y la desobediencia a la norma, comparada al conocimiento del niño de 11 años, primer signo de individualización, disciplinado, obediente, sociable y temeroso al castigo, increpaba la efectividad social, institucional y jurídica de las instituciones modernas sobre el ideal de la conducta aprehendida por toda alma infantil. Si en efecto, la criatura humana nacía desprovista de contacto alguno con la cultura, su animalidad se exacerbaba o, viciada esa naturaleza por adultos irresponsables y adversidades singulares, lo más útil y efectivo fue la proliferación de instituciones encargadas del cuidado, la protección y la corrección de esa naciente figura infantil. En todo caso, tales instituciones dieron origen a un arquetipo de sujeto recluido y sometido al dispositivo de infantilización. Sáenz, 2009.
El auge de las instituciones disciplinarias encargadas del gobierno individual y colectivo a través del encierro, escuelas, hospicios e internados, inscribieron al niño tanto como a otros indiferenciados, onanistas, imbéciles y delincuentes, a la reclusión y la reeducación. Téngase en cuenta que el mantenimiento de tales instituciones para el gobierno de la vida de estos individuos era provisto por el naciente Estado y sus dependencias, lo cual más que una función asistencial tenía un carácter retroactivo. El esfuerzo de inversión al niño, al delincuente y al idiota era la formación de un ciudadano o, dado el malogro de esa alma, al usufructo de la fuerza de su trabajo. Entonces, el caso del niño salvaje se convirtió no solo en un contratiempo para el propósito reeducativo de Itard sino para las finanzas de la administración pública. El problema educativo de Itard es un problema del lenguaje y no del método. Pregunta, ¿no fue suficiente la devoción, el carácter y el método científico de Itard para inclinar la naturaleza salvaje de Víctor al ideal de la formación del niño educable, moral y obediente, en todo caso, objeto de gobierno? ¿Acaso, no será que el extrañamiento del programa educativo no era propiamente su efectividad, sino el mismo objeto al que era aplicado? ¿No era necesario interpelar la naturaleza del objeto mismo? Tales objeciones incorporan elementos no considerados por Itard. Comentario. Para que un ser humano sea sumiso, obediente y respetuoso de la autoridad y de su amo, tiene que ser iniciado desde que nace en las doctrinas domesticadoras del amo. El autor escribe: no es extraño pensar que el sujeto se tornara el objeto mismo de la ciencia. En tanto objeto, no tendría sentido preguntarse por su estatuto subjetivo ni, mucho menos, el carácter constitucional previamente planteado por los filósofos del siglo XVIII. Foucault, 1983, determina que el tipo de racionalidad específica fue el sujeto disciplinado. Itard trabajó con niños sordos, lo cual le implicó pensar que la solución de la deficiencia auditiva era el desarrollo de un signo lingüístico no oral. Así el problema era del orden de integración al circuito comunicativo, un atributo aprehensible por el sujeto. No obstante, la comparación entre la carencia de un signo lingüístico reemplazable y la insuficiencia de algún signo cultural tienen una naturaleza distinta. El programa educativo de Itard apelaba a la dualidad naturaleza y cultura, donde era superable el primer estado por los progresos del segundo. ¿Quién no querría ser hombre? Podría ser la consigna de la época y, aun queriendo alguno negar tal disposición, el imperativo cultural no declinaba. Sin embargo, el atributo carente en el niño salvaje no era evidente, visible y modificable por el método, los aparatos y la voluntad misma, era un cuestionamiento acerca de la estructura y no simplemente un moldeamiento de su cuerpo. Replanteemos cómo encuentran al niño salvaje. Unos aldeanos encontraron un ser humano desnudo, aprehensible en esta categoría ser humano y cualidad desnudo por la proyección con la propia imagen, el cuerpo, y la comparación con otra figura viva no humana, del orden animal. Lo recubren del significante niño por su figura infantil, pero que por su extrañamiento al significado niño le atribuyen un significante adicional y sustantivo, salvaje. Siguiendo las ideas de Saussure, 1967, acerca de la naturaleza del signo lingüístico, significante es la imagen acústica del concepto, significado, niño. Lo salvaje tiende a situarse en la proximidad entre el animal y cierto estatuto propio de lo infantil, no está erguido, desobedece, no habla, gruñe y grita, es agresivo, etc. Luego es examinado por Binet. Este lo observa, mide y objetiva, es un niño salvaje de unos 11 años. Lo compara con esos otros objetivados a su cargo, deficientes mentales, no habla, no se identifica, no mira, no escucha, es caprichoso, desobedece. Luego encargado, solicitado, por Itard. Este lee las observaciones de Binet y convierte al niño salvaje en objeto de intervención. El proceso logra,
ambivalencia afectiva por el protector y cuidador, extrañamiento de su imagen, aprendizaje de comportamientos básicos para comunicar, gestos, movimientos, gruñidos. A su vez, se domesticó algo de salvaje, nada de niño, no desarrolló el lenguaje para hablar. En todo caso, los aldeanos, Binnell, y Tarr, la ciencia, encontraron un cuerpo desahuciado de palabra, o, específicamente, un cuerpo no simbolizado por el lenguaje. Si apelamos al planteamiento filosófico de la hospitalidad, el extranjero acogido por el otro y la reciprocidad implícita del encuentro, en el caso del niño salvaje, por principio, no se desarrolló tal hospitalidad, sino hostilidad. Cohen, 2007, plantea una interrelación entre la infancia y la extranjeridad vista como la incertidumbre sustancial del encuentro con el otro. A su vez, señala la hospitalidad del extranjero como la relación con el otro, en las redes imposibles de desconflictuar entre identidad y alteridad, p. 14. Razón por la que existe la hospitalidad es la otredad y por lo que el niño salvaje es ajeno al principio de reciprocidad no teniendo una imagen especular en quien identificarse. Más adelante se plantea el problema de Víctor como la insuficiencia simbólica del lenguaje en la temprana edad. La falta de autorreconocimiento del niño salvaje es ya una insuficiencia del orden simbólico y del establecimiento de un vínculo con ese otro. Por eso, Víctor, aunque nombrado y señalado, nunca se transformó en sujeto. Lacan, 1949. A Víctor le endilgaron unas cualidades infantiles en su ingreso al mundo, lo situaron como objeto de infantilización y pervivió en un ambiente con otros. ¿Qué falló? Su naturaleza indómita, dirán, no el método, ni la ciencia. Esta es la fe científica cartesiana. Víctor, no fue objeto de sujeción desde sus primeros años de vida. Esa es la falla, por eso no pudo ser infante. Si el carácter etimológico del infans como ausencia de habla y, por consiguiente, de razón, como estado primigenio del hombre prevalece, no es sino porque ese estado tiende a transformarse, o retornar, dirá Nietzsche, lo que importa es que la infancia sea superada. Unos plantean que se supera porque se habla, mueve, piensa, estudia, trabaja, eso construido socialmente por el hombre como niño. Mas lo importante es considerar la infancia, primero, como presupuesto de lo humano, inaugural y nunca sustituible, imborrable, y, segundo, propio de la configuración del sujeto. Sin lo uno y otro, ni se es ni se hace. Entonces, Víctor no pudo ser infante porque careció de esa temporalidad constitucional de lo humano y de su identidad. Si el niño es una construcción sociocultural e histórica, más aún la infancia, y por ser una y otra representaciones de lo humano no pueden adherirse ni desarrollarse sino por la efectividad simbólica del lenguaje, el hombre, dice Zuleta, es producto de la sociedad, no se hace hombre, eso es algo que a uno le ocurre, sf. p. 37. La imposibilidad estructural del niño salvaje, el lenguaje. Por ser sujeto del lenguaje, el hombre es la única especie que puede rechazar a su misma especie. Con la inefectividad educativa del método de Itard, de su ciencia, de su época, se excluyó a Víctor en su significante primero, el niño salvaje. El retorno al significante inicial es para Víctor nada porque careció de un sistema de representación de sí. El planteamiento lacaniano de la formación en el espejo del sujeto que Zuleta, sf., sintetiza establece un paralelo con el caso de Víctor, del sujeto. Una criatura nace. Una criatura se encuentra con una imagen extraña para él. Es objeto de cuidado y protección por esa imagen. Esa imagen tiene un cuerpo, es una persona, que provee contactos físicos placenteros y, además, habla con la criatura. Esa imagen es placentera, se aloja en esa criatura. Esa criatura es esa imagen. Esa criatura comienza a lidiar con la ausencia y la presencia de la imagen. Grita, llora, señala, vota,
balbucea, aparece, desaparece la imagen. La criatura solo identifica esa imagen. Esa criatura convierte la imagen en un cuerpo proyectado. Esa criatura crece, se mueve, interactúa con ese cuerpo proyectado, nombrado, señalado, tocado. Esa criatura reconoce parte de su cuerpo proyectado, nombrado, señalado, tocado y ya no la imagen. Partes fragmentadas luego unidad. Esa criatura es un cuerpo. Del niño salvaje. Una criatura es encontrada. Una criatura tropieza con seres extraños para él. Es aprehendido, cuidado, protegido, de sí mismo. Esos extraños lo observan, lo describen, registran los signos de su estado, 23 cicatrices propias de la cruenta escritura de la selva y otra de origen diferente. 7. En las memorias Itard señala cómo Vinel encontró en el cuerpo del niño salvaje, 23 cicatrices que se contaron, de aspecto revelador las más de ellas y amén la del cuello, que hay que achacar a origen diferente y de la que hablaré en otro lugar, p.2. Esa cicatriz de origen diferente acentúa un elemento fundamental para la imposibilidad de Víctor como infante, la falta de ser considerado objeto de amor por otro y, por consiguiente, vuelto objeto de tortura desde temprana edad. Los extraños intentan comunicarse, la criatura resiste, evade. Los extraños hablan, la criatura gruñe. Los extraños tocan, la criatura prontamente asiente. Los extraños miran, juegan, comen, la criatura participa. Los extraños hablan, la criatura señala. Los extraños son extraños, la criatura es una criatura. Los extraños ven una imagen de niño, la criatura ve otra criatura. Si la infancia es una representación atribuible a lo humano, entonces, ¿por qué la ineficacia en Víctor? La infancia no puede sustituirse, desplazarse en el tiempo como se pensaría en el caso del niño salvaje, no en tanto la infancia es una temporalidad constitucional e histórica del sujeto inscrito en el lenguaje. Constitucional porque de allí nace lo humano, histórica, porque tiene un valor lo humano. Víctor fue una temporalidad histórica sin constitución. Todos creían ver a un niño allí en ese cuerpo ausente de gobierno, pero ese cuerpo no podría verse a sí mismo. ¿Cómo se ve? Víctor no era esa imagen. Víctor no convirtió esa imagen en su cuerpo. Si Víctor tuvo infancia es porque, efectivamente, todos le otorgaron una figura infantil allí en aquella vacuidad que era el salvaje, pero recíprocamente, Víctor no fue infante a pesar de tales recubrimientos simbólicos. Si Víctor no interiorizó esa imagen del otro fue porque constitucionalmente no fue marcado por el lenguaje desde temprana edad, no tuvo otro en quien reflejarse. Si se sitúa la cicatriz 24 de origen diferente que registró Vinel, esta marca es el germen simbólico de Víctor de alguna aproximación inicial a la cultura que, paradójicamente, lo excluyó, se infringió en su cuerpo para eliminarlo de la cultura. Esta cicatriz es la única huella del paso de lo humano de alguien, en el cuerpo infantil de Víctor, huella de rechazo, abandono y muerte. Víctor sobrevivió a consta de cualquier tipo de contacto con la cultura. Víctor es salvaje, es una criatura, no una imagen, no es niño salvaje. Lacan, 1949, llama matriz simbólica a la suficiencia de la identificación del sujeto por la imagen del otro, es decir, el reconocimiento de lo que es uno en tanto hay otro, en compensación a la insuficiencia con la que llega toda criatura al mundo. Por su inespecificidad es dependiente del cuidado del otro, pero el otro no solo cuida, ama, habla, acaricia, mira y rechaza. Todo esto es parte de la identificación primaria anulada en Víctor, por eso Víctor careció de la eficacia simbólica de la palabra yo desde que fue abandonado por la cultura. Víctor jamás fue un significante para el niño salvaje, en términos claros, un significante solo es para alguien. Una autorreferenciación no es la interiorización del sonido. Víctor es estar inscrito afectivamente con el otro.
Víctor fue un gorrión que aprendió a cantar entre canarios, utilizando el ejemplo de Kant, 1985, no una criatura que aprendió a ser hombre. Dice Kant, 1985, a fin de convencerse de que las aves no cantan por instinto, sino por aprendizaje, vale la pena hacer la prueba y quitarle la mitad de los huevos a un canario para reemplazarlos por huevos de gorrión, o también cambiar canarios pequeños por pichones de gorrión. Se aíslan en una habitación en donde los gorriones no pueden escuchar sonidos externos, y aprenderán el canto de los canarios. Se obtendrán, así gorriones cantadores. p.11. Puede objetarse, ¿por qué el lenguaje tiene que inscribirse desde temprana edad? ¿Acaso, la potencia de lo humano no emanaría en cualquier etapa del curso del hombre? Esta idea de la marca simbólica del cuerpo desde pequeño no es ambigua para pensar la infancia como una temporalidad anclada a lo humano. Si es un problema lingüístico, como el sordo congénito que nunca escuchó palabra alguna puede sí, en efecto, desarrollar una capacidad comunicativa y ser infante. Tal vez, porque el orden del problema no es lingüístico o comunicativo como lo planteó Itard en su informe. La única solución de este problema es la de no conceder a ese individuo más que una inteligencia. Despojada de todas las ideas simples y complejas que recibimos por la educación y que solo por obra y gracia del lenguaje podemos combinar de mil maneras en nuestro entendimiento. p. 2. Incluso, lo anterior expone la reducida idea de la época acerca del lenguaje como vehículo del pensamiento. La forclusión de Víctor del lenguaje es la no producción simbólica de sí y lo simbólico tiene, pues, un origen solo posible allí después del trato con el otro en los primeros años. Así, lo simbólico afecta al orden estructural de lo específicamente humano, la estructura no tiene historia, se da o no. ¿Qué es forclusión? Según la red Internet. En psicoanálisis, la forclusión, o Berufung en alemán, traducido como rechazo, desestimación o repudio, es un concepto central en la teoría de Jacques Lacan, que describe un mecanismo específico de la psicosis donde un significante fundamental, usualmente el nombre del padre, es rechazado y expulsado del universo simbólico del sujeto, retornando en lo real como alucinaciones o delirios. El concepto de forclusión se distingue de la represión y la denegación. Represión: en la represión, el significante reprimido permanece en el inconsciente y puede retornar en forma de síntomas neuróticos. En la forclusión, el significante forcluido no está presente en el inconsciente, sino que es rechazado y expulsado fuera del sistema psíquico. Denegación: en la denegación, el sujeto niega la existencia de una realidad traumática o dolorosa, pero esta negación implica un reconocimiento previo de esa realidad. En la forclusión, el sujeto nunca llega a reconocer la existencia del significante forcluido, es como si nunca hubiera existido. Importancia de la forclusión en la psicosis. La forclusión del nombre del padre es considerada por Lacan como la estructura fundamental de la psicosis, generando un agujero en el orden simbólico del sujeto. Cuando este significante forcluido retorna en lo real, lo hace de manera abrupta y desorganizada, dando lugar a fenómenos psicóticos como las alucinaciones y los delirios. La forclusión no es un fenómeno estático, sino que puede manifestarse en diferentes momentos y grados a lo largo de la vida del sujeto, con consecuencias variables. En resumen, la forclusión es un mecanismo de defensa específico de la psicosis que implica el rechazo radical de un significante fundamental, con consecuencias directas en la estructura del psiquismo y la aparición de fenómenos psicóticos. El autor escribe: el niño salvaje no anudó marcas a eso de estructura que solo puede darse en los primeros años y que no es reductible a la imitación o el aprendizaje. La identificación humana es un proceso de tornar el ser humano en sujeto, que en el caso de Víctor, no se dio en ausencia de otro visible. Víctor respondió a sus necesidades biológicas adaptándose al medio en el que creció, pero, ¿cómo? No se sabe.
y sin registro, es decir, sin memoria, todo será especulación. Inmerso en la cultura imitó lo que fue susceptible a su interés, pero las demandas culturales tienen un peso simbólico mucho más denso que las exigencias físicas del medio. Demanda cultural, la infancia. El problema del niño salvaje fue un problema de la cultura, en realidad la infancia ha sido el gran problema de la cultura: abandono, mortalidad, indiferencia, explotación, hipervalorización. Por eso, la efectividad de las instituciones modernas fue infantilizar a la criatura humana, tal como a Víctor de Aveyron. La infancia otorga el estatuto inaugural al sujeto para ingresar a la cultura. Cada uno de los involucrados en el proceso educativo cumple una función estructural, del orden social, que inicia, siguiendo las tres instancias formativas de Kant, 1985, con la crianza, la disciplina y la instrucción. Que falte alguna para la formación del sujeto causa o provoca, ante la falta de crianza, la muerte por la inespecificidad de la cría humana ante la adversidad de la naturaleza y la compleja cultura ante la falta de disciplina, el salvajismo que no puede ser eliminado, p. 11. Ante la falta de instrucción, no existe dominio de sí, no hay uso de la razón. Sin embargo, Víctor exceptuó la regla de la crianza y aún así vivió, superó la adversidad de la naturaleza y no procuró su dominio, lo hizo pero a costa de la cultura. Entonces, la supervivencia parece un rasgo filogenético más que ontogenético, con eso fue suficiente para Víctor. Si la infancia inscribe al ser humano al orden de la cultura, con la aparición del niño salvaje se dirigieron a todos los atributos infantiles del título niño. El problema, según Itard, es el cuadro moral del niño bravío de Aveyron, de allí la temporalidad histórica de la infancia. Si el niño salvaje tuvo infancia fue producto de la identificación comparada con el niño moderno o, más bien, por la demanda de encuadrar su diferencia salvaje al arquetipo moral del niño. Para la época de aparición del niño salvaje, la figura del niño aún era difusa, aunque más visible que en el antiguo régimen. Pero la diferencia del niño moderno y el niño salvaje no era de grado sino de naturaleza. El niño salvaje no era un delincuente, un desahuciado, un idiota o cierto tipo de individualidad a infantilizar, era un caso extraordinario de completa ausencia de cultura. Para la racionalidad moderna, el niño salvaje era un alma a la cual habría de encauzar, en todo caso, era un niño, aunque careciera de familia, moral, educación y ley. No obstante, el caso de Víctor fue una antropomorfización de un estado salvaje jamás resuelto. Si el problema de la infancia de Víctor fue un problema moral, su alma infantil habría sido objeto de conducción por efecto de la lucidez de las tecnologías disciplinarias y convertirse en un digno monaguillo o, en el peor de los casos, un canalla. Aún así, el dilema del niño salvaje no era moral, mucho menos un problema comportamental. Víctor no era un símil del problema moral de Pinocho, el muñeco de madera antropomorfo sabía de su existencia y por tanto deseó ser un niño de verdad. Víctor no tenía idea de su estatuto como sujeto y aunque sorteara una y mil veces las aventuras del muñeco de madera, no tendría la fortuna de inscribirse como infante, su alma viciada no sería salvada. Incluso, la condición salvaje de Víctor fue comparada con la especie animal ignorante de la propia especificidad humana. Dice Zuleta, SF, ellos, los animales, no saben que se van a morir porque ellos no saben que están vivos. Para poder saber que uno se va a morir, es necesario estar vivo. p. 54. Víctor no sabía de su existencia tanto de humano como de infante. Si la noción de infancia se inventa en el siglo XVIII, el niño salvaje entra absorbido por el ideal social y científico de la época acerca de la especificidad humana, la moldeabilidad y la educabilidad del niño. Así, la correlación de una especificidad y unos dispositivos de individualización crean al sujeto infantil a imagen y semejanza de los fines teleológicos de la racionalidad moderna. Nada más efectivo que contar con los medios y fines para encauzar el cuerpo máquina infantil.
Tras grandes procesos de configuración del alma infantil por los moralistas del siglo XIV hasta los filósofos morales del periodo de la Ilustración, la administración del infante subyacía por la especificidad inocente e ignorante. Según López, 1999, en la medida en que es la infancia una representación colectivamente construida para una época, ella produce y reproduce una percepción social y una autopercepción en el niño que se encuentra en la base de toda la dialéctica de intercambios que el niño establece consigo mismo y con los otros de su entorno. Su ser y su hacer buscarán responder a aquello que sobre él fue dicho. P. 9. El inconveniente estructural de Víctor es su no semejanza con otros ni consigo mismo. No marcado por el lenguaje desde temprana edad, es forcluido el niño salvaje a una ambigua disposición en el espacio-tiempo y de allí su prematura muerte. Luego de la muerte de Víctor, la ciencia, en especial, la psicología seguirá su rumbo hasta adquirir el estatuto científico describiendo y evaluando el cuerpo infantil sobre el marco comparativo de la evolución darwinista. La gran masa de cuerpos infantiles disponibles en las escuelas, hospicios y albergues conformarán el objeto de la psicología del alma, visibiliza los cuerpos y expone las diferencias. El niño salvaje se convirtió en referente para fundamentar los esfuerzos de la ciencia en el siglo XIX y XX. La pedagogía y la psicología, respectivamente, se convirtieron en los derroteros de la individualización del cuerpo infantil. Después de mitad del siglo XIX hasta los inicios del siglo XX, empieza a consolidarse paulatinamente la pedagogía centrada en el niño y la psicología del desarrollo. Walker Dine, 1985. La vida de Víctor de Aveyron concentró la atención de la ciencia para comprender el peso del periodo inicial del hombre, cuál es la especificidad del hombre, qué sucede en el periodo de vida denominado infancia, y cómo está el desarrollo del niño para convertirse en hombre. Deberá pasar más de un siglo para que el lenguaje adquiera un estatuto científico y empiece a deconstruir las maneras de comprensión de lo humano, hasta el momento fuertemente aferradas al dominio hegemónico de la psicología del desarrollo e identificar la infancia como temporalidad esencial de la configuración de lo humano. A modo de conclusión. Víctor de Aveyron, el niño salvaje, no fue un infante y, a pesar de conferirle una infancia, le fue imposible inscribirse a la cultura porque careció de lenguaje. Entonces, investir al niño salvaje como infans es un contrasentido, el sin habla es tanto propio a la primera edad como a la constante dinámica humana de retorno al no decir, no así para el animal. Víctor no habló por la ausencia de palabras sino por no ser hablante. Agamben, 2006, cita a Pico de Mirandola quien escribió, que el hombre, al haber sido plasmado cuando se habían agotado los modelos de la creación, no puede tener ni arquetipo ni lugar propio ni rango específico. Más bien, puesto que su creación tuvo lugar sin modelo definido, no tiene propiamente un rostro y tiene que modelarla a su albedrío como forma bestial o divina. P. 63, carente de la especificidad, falto de un rostro con quien compararse y de una palabra con quien hablar, el niño salvaje no se enfrentó al dilema del sentido, no tuvo necesidad de preguntarse el dilema ontológico del ser. El niño salvaje no fue sujeto a ninguna demanda cultural sin ser hospedado en un domus, en ningún oikos con otros, no estableció una identificación primaria, no simbolizó un cuerpo a pesar de estar dotado biológicamente como la especie humana. Víctor fue incluso expulsado simbólicamente del mundo como lo demuestra la cicatriz número 24. Víctor fue modelado como bestia por el albedrío de la naturaleza y no como divino infante por la cultura, retomando las palabras de Mirandola. Ajeno a la efectividad de la palabra, el niño salvaje circuló errante como animal e incorporado a la vida social fue abyecto a la infantilización.